Todo comenzó con un video borroso subido por una cuenta anónima. En él, un joven caminaba de noche entre lápidas cubiertas de maleza. Grababa con su celular mientras murmuraba: "Aquí es. Aquí la enterraron. Pero ya no está". La cámara se detiene frente a una lápida de piedra clara con el nombre medio borrado: María Elena Velasco. La tierra estaba removida. Había huellas frescas. Alguien había abierto la tumba de la India María. Ese video no tardó en hacerse viral. En menos de 48 horas, ya era tendencia en TikTok, Facebook y YouTube. La gente se hacía la misma pregunta: ¿quién se atrevió a desenterrar a la India María? ¿Y por qué? Un ícono que nunca se fue. María Elena Velasco, conocida como la India María, fue más que una actriz, fue una leyenda. Su personaje indígena, lleno de inocencia y picardía, marcó a generaciones. Entre los años 70 y 90, llenó cines y salas de televisión. Pero tras su fallecimiento, en 2015, poco se supo de su funeral. Los medios dijeron que había sido enterrada en privado, por decisión de su familia. Sin cámaras, sin homenajes. Solo una tumba sencilla, sin estatuas ni placas doradas. Pero esa tumba, al parecer, fue abierta una noche sin testigos. O eso creíamos. El video que lo cambió todo. El clip original fue de apenas 1 minuto. No mostraba rostros ni evidencia concreta, pero lo suficiente para encender la imaginación. Una cruz de madera vieja, clavada sobre la tierra removida. Una figura de yeso partida a la mitad, como si fuera parte de un altar. Y lo más inquietante, una grabación de voz con un extraño eco, donde una mujer decía: "No soy solo un personaje. Yo era real". Los comentarios se dividieron. Algunos aseguraban que era una burla de mal gusto, pero otros empezaron a recordar cosas, historias, rumores, frases dichas en voz baja. Ella nunca quiso ser enterrada. Dijo que si moría, su personaje no la dejaría descansar. La India María no era un papel, era una presencia. Exploradores urbanos y la muñeca con trenzas. A los pocos días, el canal de YouTube Exploradores del Silencio publicó una grabación desde el mismo cementerio. Según ellos, lo que encontraron no fue solo una tumba abierta, sino señales de rituales. Alrededor del hueco había velas apagadas, una bufanda roja y una muñeca artesanal con trenzas negras y falda bordada. La cámara enfocó la muñeca durante 5 segundos. De fondo, uno de los exploradores susurra: "Esta muñeca no estaba aquí cuando vinimos la semana pasada". El video alcanzó más de 2 millones de vistas. Y con eso, llegó la paranoia. Gente afirma haberla visto. En Oaxaca, Chiapas, Michoacán. Comenzaron a surgir testimonios. Personas que decían haber visto, durante la madrugada, a una mujer de trenzas largas, blusa bordada y falda colorida caminando entre las tumbas. Algunos aseguraban que parecía buscar algo. O a alguien. Una joven en TikTok, entre lágrimas, contó que escuchó una voz en la radio vieja de su abuelo: "¿Ya se olvidaron de mí?". Otra mujer afirmó haber soñado con ella 3 noches seguidas. En el sueño, la India María no hacía bromas ni chistes. Simplemente la miraba con tristeza. La familia rompe el silencio. Tras la presión en redes, uno de los hijos de María Elena Velasco publicó una breve carta: "Les pedimos respeto por la memoria de nuestra madre. No hay nada paranormal ni misterioso en su tumba. Fue profanada, sí, pero ya fue restaurada por las autoridades". Sin embargo, el comunicado no sirvió para calmar los rumores. Al contrario, muchos dijeron que era demasiado frío, que parecía redactado por alguien que escondía algo. Y como suele pasar, entre más se niega un misterio, más crece. El guión perdido días después, otro canal llamado Archivo MX aseguró haber encontrado un supuesto guión inédito de la India María. El guión estaba escrito a mano y, según ellos, era para una película que nunca se filmó. El título era: "La India María, nunca me fui". Las primeras líneas eran extrañas. No había humor. No había comedia. Solo una escena de la India María sentada sola, mirando hacia el horizonte, y repitiendo: "Todos se ríen, pero nadie escucha". Los fans estaban impactados. María Elena había querido contar algo más profundo en sus últimos años. Había un mensaje oculto que nunca pudo dar el misterio de la cinta. El clímax de la historia vino cuando un explorador encontró una cinta de casete enterrada cerca de la tumba. Según él, la cinta tenía una grabación distorsionada de la voz de la actriz. Al reproducirla, se escucha: "No me entierren donde no me quieran. No me apaguen si aún hay aplausos". La cinta fue subida a YouTube. Al día siguiente, el video fue eliminado por violación de derechos de autor. Pero muchos ya habían hecho copias.
Y los comentarios eran inquietantes. Lloré escuchándola. Era como si supiera que la iban a olvidar. Cierre del capítulo. Hoy, la tumba ya ha sido resellada con concreto. Hay vigilancia en el cementerio. Pero eso no ha detenido a los fanáticos, ni a los exploradores, ni a los curiosos. Porque lo que está enterrado allí ya no es solo un cuerpo. Es un mito. Una historia. Una pregunta que nadie puede responder. ¿Murió la India María? ¿O su espíritu sigue vagando, esperando a que el mundo recuerde quién fue? Lo que parecía un simple rumor, se convirtió en algo más profundo, más inquietante. Cuando la tumba de la India María fue profanada, muchos pensaron que era obra de vándalos, de algún fanático sin respeto. Pero nadie imaginó que de esa tierra, removida surgiría una cinta de audio antigua, desgastada, casi ilegible. Con la voz de una mujer que ya estaba muerta. La cinta fue encontrada por un grupo de exploradores urbanos que se hacían llamar los nocturnos. Según su propio relato, habían ido al cementerio con linternas y cámaras de visión nocturna, buscando comprobar si el lugar era seguro o si todo era parte de un montaje. Pero esa noche, lo que encontraron no fue una broma. Una caja sellada bajo la lápida. A unos metros de la tumba, enterrada superficialmente, descubrieron una caja de madera con inscripciones extrañas, como símbolos grabados a mano. Cuando la abrieron, solo había 3 objetos. Un crucifijo roto, un pañuelo blanco con iniciales bordadas, MEB, y una cinta de casete etiquetada con marcador rojo. Para cuando ya no esté. La historia se volvió viral en cuestión de horas. El vídeo donde los exploradores abrían la caja alcanzó 5 millones de vistas en 3 días. Pero fue lo que vino después lo que dejó a todos helados. Uno de ellos subió un clip donde se escuchaba un fragmento del audio. La voz era femenina, pausada, con un tono profundo. Reconocible para quienes crecieron escuchándola. Lo que fui para ustedes, ya no lo soy. Pero lo que dejé enterrado todavía respira. Era, sin duda, la voz de la India María. ¿Grabación real o montaje? Los escépticos salieron de inmediato. Algunos decían que era inteligencia artificial. Otros, que se trataba de un montaje, hecho con fragmentos de sus películas. Pero había algo en esa grabación que no cuadraba con ningún archivo conocido. Un especialista en audio analógico analizó el archivo y dijo en una entrevista anónima: el desgaste de la cinta, los patrones de fondo, no parecen digitales. Esta grabación podría datar de los años 90. Y no la encuentro en ninguna base de datos cinematográfica. Lo más inquietante era lo que la cinta decía después. La confesión que nadie esperaba. En la segunda mitad de la cinta, la voz ya no hablaba como personaje. Hablaba como mujer. Como alguien cansada. Como alguien que sabía que el mundo la había convertido en una caricatura. Ustedes se reían. Pero yo lloraba después de cada función. Yo representé a mi pueblo, pero también lo cargué sola. Después, un largo silencio. Y luego, una frase escalofriante. Si algún día me desentierran, no será por amor, sino por culpa. Porque ustedes saben que me fallaron. Las redes estallaron. El hashtag numeral La India María habla fue tendencia mundial. Un guión escondido en el audio. Usuarios de Reddit empezaron a estudiar el patrón de la voz. Alguien descubrió que ciertas palabras parecían estar repetidas con más fuerza. Escúchenla bien, dijo un usuario. Cada 5 frases, dice una pista. Así, comenzaron a unir las frases marcadas. No me recuerden con burla. El disfraz fue mi prisión. Yo era María, no la India. Era como si la cinta escondiera un segundo mensaje. La visita al Archivo Nacional. Una periodista del canal Voces Olvidadas fue al Archivo Fílmico Nacional. Revisó documentos y notas inéditas de María Elena Velasco. Lo que encontró fue más inquietante que la propia cinta. En una libreta personal, con fecha de 1992, la actriz escribió: he perdido el deseo de seguir interpretando a alguien que no soy. Pero si dejo de hacerlo, me borrarán. Y más abajo, estoy planeando grabar algo. Algo para después. Para cuando ya nadie me escuche. La desaparición del video original. Al día siguiente de que se viralizara la cinta, el video fue eliminado de todas las plataformas. No por los creadores, sino por supuestas infracciones de contenido sensible. Los miembros de los nocturnos denunciaron que sus cuentas fueron bloqueadas. Algunos incluso dijeron que habían recibido mensajes amenazantes. Uno de ellos escribió: nos advirtieron que no jugáramos con su nombre. Pero nosotros solo queríamos saber la verdad. Un altar clandestino. Afuera del cementerio apareció un altar improvisado. Veladoras, muñecas indígenas, cartas.
Pero lo que más llamó la atención fue una pintura en aerosol, sobre una pared blanca. Perdónanos, María. Nadie supo quién lo hizo. Pero las flores no dejaron de llegar durante semanas. La cinta fue sellada y entregada a las autoridades, pero hasta el día de allí no ha habido un comunicado oficial sobre su autenticidad. Mientras tanto, el rumor crece. Algunos dicen que María Elena Velasco dejó más de una cinta, que hay un diario escondido, que su tumba fue solo la primera pista. Porque tal vez lo que quiso decirnos no cabía en una película. Tal vez la India María no solo fue un personaje, sino una voz silenciada, una historia inconclusa, un espíritu que, ahora, exige ser escuchado. Una semana después del último temblor, cuando los rumores parecían apagarse, un archivo misterioso comenzó a circular por Telegram, Reddit y foros ocultos. El nombre del archivo era extraño. María-final-verdad-1972-2015.em. Muchos pensaron que era falso, otro montaje más. Pero quienes lograron abrirlo aseguraron que contenía algo mucho más perturbador que la cinta original de los nocturnos. El vídeo duraba poco más de 9 minutos. No tenía créditos ni música. Era una grabación casera, con fecha de 2013, donde se veía a María Elena Velasco, sentada frente a un espejo, sin maquillaje, sin peluca, sin personaje. Durante 2 minutos completos no decía una sola palabra. Solo respiraba. Luego, levantó la mirada y dijo algo que hizo temblar a todos los que vieron el video. Ustedes me pidieron risa. Yo les di silencio. Después de esa frase, el video se cortaba abruptamente. Pero eso no fue lo más extraño. Los metadatos del archivo indicaban que había sido exportado desde un estudio que ya no existía, uno que fue clausurado después de un incendio en 2015. ¿Cómo podía existir un archivo con esa fecha, si supuestamente todo el material del estudio se había perdido? Uno de los usuarios, que logró descargar el video completo, lo subió a una plataforma rusa, pero su cuenta fue eliminada en menos de una hora. Algunos aseguraban que el video contenía una advertencia velada. Otros, que era parte de un testamento no autorizado. El hombre del listón. Un nuevo testigo apareció, un sepulturero llamado Justino, quien había trabajado en el panteón durante más de 25 años. Justino no daba entrevistas, pero aceptó hablar con un canal de YouTube bajo anonimato. Lo distorsionaron, pero sus palabras helaron la sangre de los espectadores. Esa tumba, la de ella, no fue abierta una vez. Fue abierta 2 veces. Contó que, meses antes del famoso vídeo de los nocturnos, él había visto a un hombre, vestido con un traje negro, entrar al cementerio de madrugada. Llevaba una caja de madera y un listón amarillo atado a la muñeca. Yo pensé que era un loco. Pero lo vi. Lo vi desenterrar algo y luego irse sin dejar huella. Lo más aterrador fue lo que dijo después. Esa tumba ya no está vacía. Pero lo que hay adentro no es lo que ustedes creen. Las 3 versiones de María. A medida que el misterio crecía, varios canales comenzaron a hacer investigaciones independientes sobre la vida de María Elena Velasco. Y ahí surgió otra teoría. Según estos análisis, existían 3 versiones de la India María. 1. La versión mediática, la que todos conocimos, la del cine y la televisión. 2. La versión íntima, una mujer callada, espiritual, ligada al conocimiento indígena tradicional. 3. La versión prohibida, una figura que nunca vimos, que escribía en cuadernos con símbolos y hablaba de cosas que no debían salir al aire. Uno de los fragmentos del supuesto diario hallado decía: me encasillaron como comedia, pero yo era protesta. Me vendieron como risa, pero yo gritaba por dentro. Esta tercera versión era la que muchos aseguraban haber despertado con la exhumación. Una presencia en el set. Un youtuber decidió grabar un documental en el mismo cementerio. Era parte de una serie llamada México Paranormal. Al final del segundo día de rodaje, el equipo grabó una toma con una grúa sobre la lápida principal. Nada extraño. Pero al revisar el metraje, vieron algo aterrador. Durante 3 segundos, una figura femenina aparecía sentada sobre la tumba, con los ojos cerrados y las manos sobre las rodillas. Vestía de blanco, pero no era translúcida. Era real. Corpórea. El camarógrafo juró que no había nadie allí en el momento de la toma. El vídeo fue publicado con el título: La India María está de regreso. Y en pocas horas, superó los 3 millones de vistas. Los comentarios se dividieron. No la dejen descansar. Esto es lo que pasa cuando la fama no se respeta. Quizás nunca fue un personaje. Quizás siempre fue ella. La última cinta de María. Un periodista cultural recibió una llamada anónima. La voz era femenina, mayor, y le dijo solo esto: revise los archivos de Canal 13. Hay una grabación que nunca salió al aire.
Octubre del 2014. María hablando sin guión. El periodista logró acceder al archivo. Era un ensayo, una especie de entrevista íntima grabada a puertas cerradas. En el clip, María Elena Velasco hablaba directamente a cámara. Yo me voy a ir. Pero algún día, cuando me desentierren, no encontrarán solo huesos. Encontrarán todas las voces que me callé. El archivo fue etiquetado como NO emitir sensible y nunca se transmitió. Ahora, gracias a la viralización del caso, ese archivo está comenzando a circular entre periodistas, estudiantes de cine y canales de misterio. ¿Quién realmente está enterrado ahí? Una última teoría empezó a tomar fuerza. La misma que solo los más conspirativos se atrevían a decir en voz alta. ¿Y si la tumba no pertenece realmente a María Elena Velasco? ¿Y si el cuerpo enterrado no es el de ella? Algunos documentos del panteón presentaban fechas que no coincidían y el acta de inhumación tenía tachaduras. Un investigador afirmó haber detectado inconsistencias en la firma del documento final. Y aunque suena descabellado, el rumor creció. Tal vez ella nunca murió. Tal vez solo dejó que el personaje fuera enterrado. A las 3:33 de la madrugada, del 2 de mayo, un grupo de exploradores urbanos ingresó clandestinamente al cementerio donde se encuentra la supuesta tumba de la India María. Llevaban cámaras térmicas, sensores de sonido y grabadoras de campo. No era la primera vez que lo hacían. Pero esa anoche todo cambió. Uno de los exploradores, el Tombo, notó algo extraño. El aire estaba completamente estático, como si el viento se hubiera detenido. Los árboles no se movían. Ni un grillo sonaba. Era como si el mundo contuviera la respiración. Colocaron una grabadora sobre la lápida y retrocedieron unos metros. Al volver por el equipo, notaron que la grabadora se había detenido sola. No se había quedado sin batería, no se había roto. Simplemente se apagó sin razón. Cuando revisaron el archivo, descubrieron una grabación de 7 segundos, donde se escuchaba una voz femenina, antigua, rasposa, que susurraba. Porque volvieron, si yo ya me fui. El archivo se volvió viral en TikTok y YouTube, con millones de visitas en horas. Algunos creían que era falso. Otros, sin embargo, aseguraban haber escuchado esa misma voz en sueños. La lápida que sangra. Una semana después, un grupo de vecinos denunció algo aún más perturbador. Aseguraban que cada madrugada, entre las 2 y las 4 de la mañana, una sustancia rojiza brotaba de la base de la tumba. Algunos dijeron que era óxido. Otros que parecía sangre fresca. Un youtuber se atrevió a tomar una muestra y la llevó a analizar. El resultado fue inquietante. El líquido tenía propiedades orgánicas, similar a tejido humano. Pero la parte más espeluznante fue otra, contenía trazas de ADN femenino, aunque no coincidía con ningún registro oficial. No es sangre. No es óxido. Es algo que no debería estar ahí. El vídeo fue retirado de varias plataformas por contenido sensible, pero ya era demasiado tarde. Copias y fragmentos se esparcieron por la red como pólvora. La tumba de la India María ya no era un sitio de descanso, sino un foco de actividad paranormal documentada. El sonido que no se puede borrar. Una influencer de Guadalajara viajó al panteón a grabar un blog especial. Hacía bromas, vestía como la India María y usaba el típico sombrero de palma. Todo iba bien hasta que editó su material. Durante la edición, notó un ruido de fondo constante, como un murmullo apenas perceptible. Pensó que era un error de micrófono, pero cuando amplificó el sonido y lo ralentizó, pudo distinguir claramente una frase repetida en bucle. Mi voz no era mía. Mi voz no era mía. La chica subió el clip a Instagram con la frase. Nunca volveré a burlarme de ella. Y desactivó los comentarios. Desde ese día, su cuenta permanece activa pero sin publicaciones nuevas. Algunos dicen que sufrió un colapso nervioso. Otros creen que la voz aún la persigue. El expediente es María. Un hacker anónimo, que se hacía llamar @ISSURO83, filtró supuestos documentos oficiales del gobierno mexicano. Entre ellos, una carpeta marcada como SMARIA-74/classif. La carpeta contenía informes de vigilancia, grabaciones censuradas y una ficha donde se mencionaba que la figura de la India María había sido observada por la Dirección Federal de Seguridad desde los años 70. Uno de los informes decía: el personaje ha adquirido un nivel de impacto cultural que permite la inserción de mensajes no autorizados. Se detectan patrones lingüísticos en los guiones que podrían ser códigos cifrados. Se recomienda neutralizar sin eliminar al sujeto, para evitar mártires culturales. Lo más alarmante fue una sección tachada que se logró reconstruir parcialmente gracias a un software de restauración de texto. Allí, se leía: en caso de fallecimiento, mantener vigilancia post-mortem, por mínimo 25 años. Cualquier manifestación anómala deberá ser documentada.
Por el equipo Arcos. No permitir excavación, grabación o exhumación sin aprobación federal. El archivo fue eliminado en menos de 24 horas. Y @ISSURO83. Desapareció. El espejo de obsidiana. Una joven historiadora de arte compartió en su cuenta un hallazgo que dejó a todos en shock. Aseguraba que en uno de los camerinos antiguos de Televisa cerrados desde los años 90, encontró un espejo ceremonial de obsidiana, con símbolos náhuatl grabados en el marco. El espejo, según ella, perteneció a María Elena Velasco. Pero lo más extraño fue que detrás del espejo había una nota pegada con cinta vieja. La nota, escrita con tinta deslavada, decía: en este espejo no me veo. Me veo donde no estoy. Y hablo donde nadie escucha. El espejo fue confiscado días después por autoridades culturales. Pero quienes alcanzaron a ver la foto del artefacto aseguran que su reflejo se distorsionaba aunque el cuarto estuviera vacío. La carta nunca enviada. Por último, apareció una carta escrita a mano, fechada en 2014, dirigida a una mujer llamada Luz, supuestamente una ex asistente personal de María. La carta decía: si llegan a abrir mi tumba, no se asusten por lo que vean. Porque ese no seré yo. Será lo que quedó de mí. Lo que ustedes fabricaron. Lo que ustedes repitieron. Una risa que nunca fue mía. La carta fue leída en un podcast de misterio. En las siguientes 48 horas, 3 personas que participaron en el episodio reportaron sueños repetitivos con una mujer sentada, llorando, en una silla de madera. Siempre era la misma frase. ¿Ya puedo hablar ahora? Y ahora que millones la escuchen por primera vez, la pregunta más aterradora no es si fue un personaje, sino si la despertamos sin querer. La calma no volvió nunca más a aquel cementerio. Tras la filtración del expediente María, la aparición del cuaderno oculto, los susurros grabados y las visiones repetidas de la mujer, vestida de blanco, se tomó una decisión extrema: cerrar el acceso al camposanto por tiempo indefinido. Colocaron muros de madera, cámaras de seguridad y hasta agentes de vigilancia del gobierno vestidos de civil. Pero eso no detuvo a la gente. Cada noche, personas de todas partes del país llegaban hasta las cercanías del panteón. Encendían velas. Rezaban. Hacían transmisiones en vivo. Algunos pedían milagros. Otros simplemente querían ver con sus propios ojos si todo lo que se decía de la tumba de la India María era verdad. La historia ya no era solo una noticia falsa. Se había convertido en una leyenda urbana viva. El niño que la escuchó. Un testimonio estremecedor cambió el tono de todo el caso. Un niño de 8 años, hijo de una vendedora ambulante de la zona, afirmó que una señora con trenzas, sombrero de palma y falda colorida le habló una noche cerca del cementerio. ¿Qué te dijo? Le preguntó un reportero. Que me aprenda a reír solo, porque la gente se olvida muy rápido. El periodista, incrédulo, insistió. ¿Y cómo sabías que era ella? El niño sonrió y respondió: porque se parecía a la tele. Pero en la tele ella no lloraba. El fragmento fue reproducido en todos los medios digitales. Era imposible no sentir un escalofrío. La idea de una figura tan querida y alegre, convertida en un eco triste, removió algo en los corazones del pueblo. La farsa. ¿O la verdad? Algunos intentaron desacreditar todo. Dijeron que eran trucos, que todo era una campaña para atraer turistas, que los videos eran editados y que la sangre era pintura. Pero hubo un detalle que nadie pudo explicar. Un grupo de arqueólogos que inspeccionaron el terreno por orden del municipio descubrió que la tumba original de María Elena Velasco estaba vacía. No había ataúd. No había restos. Solo una caja de madera deteriorada, con una carta dentro envuelta en una bolsa sellada. La carta decía: gracias por reír conmigo. Ahora rían por mí. Y si escuchan mi voz en la madrugada, no se asusten. Estoy tratando de regresar a contar mi historia. El hallazgo fue ocultado del público. Pero un trabajador filtró la imagen de la carta. Y con eso, ya no hubo marcha atrás. La actriz eterna. Una teoría comenzó a circular por Reddit y foros ocultos, que María Elena Velasco no había muerto, sino que había sido desconectada de su cuerpo, como parte de un experimento espiritual. Que su conciencia aún circulaba en fragmentos a través de videos, frases, recuerdos y risas que millones siguen repitiendo. Una especie de inteligencia emocional colectiva. Como si su personaje la India María hubiera alcanzado tal nivel de popularidad, que su energía quedó atrapada en el subconsciente de toda una generación. Cuando un personaje vive en la memoria de millones, ¿realmente muere? Se decía que cada vez que alguien ve uno de sus sketches antiguos o repite una de sus frases clásicas, ella vuelve a existir un poquito.
Algunos incluso afirman que el rostro de la actriz ha comenzado a aparecer en pantallas apagadas, espejos empañados y reflejos distorsionados. ¿Realidad o histeria colectiva? El cierre, la historia continúa. Lo cierto es que, desde la primera vez que alguien excavó esa tumba, algo se despertó. Algo que no es un fantasma, ni una leyenda, ni un truco viral. Es una deuda. Una historia no contada. Una risa que escondía dolor. Una voz que durante décadas solo fue escuchada si hacía reír. Pero ahora, por fin, está hablando en serio. Y tú que estás viendo este video, tú que llegaste hasta este punto. ¿Escuchaste algo raro mientras lo veías? ¿Sentiste un cosquilleo, como si alguien te observara por el rabillo del ojo? ¿Se apagó tu pantalla por un segundo? ¿Una notificación que no sabes de dónde salió? Entonces tal vez ya no sea solo una historia. Tal vez ella ya esté más cerca de ti de lo que crees. Final del video llamado a la acción. Si esta historia te puso la piel de gallina, si te hizo pensar, si te hizo dudar, si te hizo sentir que la India María nunca se fue del todo, entonces ayúdame a que esta historia llegue a más personas. Fuego, suscríbete ahora mismo a mi canal Crónicas de Cristian. Campana, activa la campanita para no perderte los próximos videos. Corazón rojo, deja tu like si tú también crees que las leyendas nunca mueren.